Muchas gracias por estar aquí asistiendo a esta sesión sobre África, que empezamos ahora en este momento. Mi nombre es Alfredo Bonet, yo soy el moderador, ahora soy consejero independiente, pero en una vida anterior he trabajado muchos años en la Secretaría de Estado de Comercio, fui secretario de Estado de Comercio también, y durante aquellos años pues, tuve la oportunidad de tener mucha relación con la política comercial con África y con otros países del mundo, con lo cual este es un tema que me interesa especialmente. Es, como decía, una satisfacción estar aquí. El año pasado ya estuve moderando una de las mesas sobre África y quería felicitar a IMEX también por haber consolidado que África se convierta en una parte permanente de IMEX. El año pasado fue una primera experiencia y este año ya Impulso África ha pasado a ser un componente permanente de esta Semana de la Internacionalización, lo cual para mí es una muy buena noticia. Antes de presentar y de dar la palabra a los panelistas que me acompañan, quería hacer una serie de comentarios. Yo creo que nadie duda aquí que África va a ser un actor principal en esta reorientación geoestratégica que se está produciendo en el mundo, especialmente para la Unión Europea y para España por nuestra proximidad, sobre todo influida por la necesidad que estamos viendo de diversificar las fuentes de suministro, reducir nuestra elevada dependencia comercial con China y también reducir nuestra elevada dependencia energética con Rusia. Ahora mismo África concentra alrededor del 28% de la población del mundo, pero en 2050 será el 40% de la población mundial, alcanzando a Asia, pero con una población mucho más joven que Asia. Todo el crecimiento de la población del mundo entre nuestros días y 2050 se va a producir en África e India. Y eso muestra el potencial de crecimiento no tanto de su economía como potencia económica, sino también como mercado de interés. Pero el tamaño de mercado no basta para hacer atractivo un destino. En las últimas 2 décadas ha habido avances importantes en África en democratización, en modernización institucional, que es vital para la seguridad jurídica, y también en liberalización comercial, especialmente con la decisión de crear la Zona de Libre Comercio Continental Africana en 2019. Esto puede suponer, por economías de escala, un mayor atractivo de África como destino de inversiones y como base de producción industrial, y no solamente para exportación, sino también para abastecer a su creciente mercado local. Los gobiernos españoles han mostrado su interés en esta región, han lanzado 3 planes África en los últimos años. El último plan es de 2019. Y estos planes han ido dando progresivamente un mayor protagonismo al sector privado, tratando de que las empresas españolas pudieran jugar un papel parecido al que jugaron en América Latina en los años 90. La cumbre Unión Europea-África de febrero del año pasado apostó en su declaración final por un partenariado renovado en distintos ámbitos, comprometiendo un paquete de inversiones de 150.000 millones de euros para diversificar su modelo productivo y apoyar iniciativas de educación y sanidad. África es, por tanto, un mercado clave para la internacionalización del modelo productivo español. Es un proceso mutuamente beneficioso porque el desarrollo del continente solo será sólido y sostenible también si se produce sobre la base de un sector privado fuerte, dinámico, innovador y creador de valor. Para comentar estos temas, tenemos la suerte de que nos acompañen 3 expertos, panelistas, que voy a presentar a continuación. A mi izquierda está Ana de Vicente, que es la subdirectora general de Países Mediterráneos, África y Oriente Medio en la Dirección General de Comercio e Inversiones de la Secretaría de Estado de Comercio, que depende del Ministerio de Industria. Ana es economista, es miembro del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde el año 2000. Ha pasado la mayor parte de su carrera en el ámbito de la financiación internacional, incluso con una estancia de 2 años en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Y también ha sido subdirectora general de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial. Y tiene también experiencia sobre el terreno, ya que entre 2016 y 2021 fue consejera económica y comercial jefe de la Embajada de España en Abiyán, en Costa de Marfil. También con competencias sobre Guinea y Burkina Faso.
y desde 2021 ocupa su cargo actual de subdirectora de política comercial con toda la región que hemos dicho, no solamente de África, sino también con países mediterráneos y Oriente Medio. José Segura es el director general de Casa África, es doctor en Ciencias Químicas, catedrático de Termodinámica en la Escuela Oficial de Náutica de Tenerife y profesor titular de Física Aplicada en la Universidad de La Laguna. Tiene una larga trayectoria pública en la que ha sido consejero y presidente del Cabildo de Tenerife, ha sido senador por Tenerife, ha sido alcalde de San Cristóbal de la Laguna, ha sido diputado nacional por Santa Cruz de Tenerife y ha sido también delegado del Gobierno en Canarias antes de ostentar su cargo actual de director general de Casa África. Y en tercer lugar tenemos a Agustín Manrique de Lara, que ha venido aquí con el gorro, de los varios gorros que tiene, con el de presidente del nuevo Consejo Empresarial Iberoafricano, que es un nuevo órgano que ha creado la COE para promover las relaciones económicas entre España, Portugal y África, y que tiene su sede en Canarias. Es además presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria y acaba de concluir un mandato de 9 años como presidente de la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF y MBA por la Universidad de Houston. Es presidente fundador de El Cortijo, consejero de IFA Hotel and Touristic AG, y no sé si todavía de Proesca y de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, o ya no. Ya no, bueno, esto lo eras el año pasado. Muy bien, una vez presentados los ponentes, lo que quería es empezar a dar lugar al inicio del debate. El enfoque que pretendemos dar a esta mesa es un enfoque práctico y general. No quiero que sea un enfoque ni sectorial ni geográfico, es decir, no vamos a ir sector a sector ni país por país. Hay otras mesas a continuación que quizá están más dedicadas a ese enfoque. Empezaré con Ana, porque, como he dicho, África está recibiendo, yo creo, cada vez más prioridad en la política exterior y en la política comercial española. De hecho, el Ministerio de Comercio, Industria, Comercio y Turismo presentó en 2020 la Estrategia Horizonte África, que pretende intensificar la cooperación en distintos ámbitos entre España y África. También en año 21 el presidente del Gobierno presentó el Foco África 2023. Y lo que querría saber es, en esta primera intervención, que te pido que sea breve, que no entremos en los detalles de los instrumentos, sino un poco más respuestas de 3 o 4 minutos como mucho, que si pudiera explicarnos brevemente en qué consiste la Estrategia Horizonte África. Muchísimas gracias, Alfredo, por esta presentación y obviamente a IMEX por permitirme participar en esta semana tan interesante. Seré muy breve, diciendo que nuestra estrategia en realidad es poner el acento en las oportunidades que África presenta como continente, lo has expuesto muy bien, continente del futuro, por el crecimiento demográfico, por el crecimiento económico, por el proceso de integración regional que están llevando a cabo, lo que implica muchísimas oportunidades para nuestras empresas y nuestra internacionalización. Esta estrategia lo que pretende es, sobre todo, dar 2 tipos de apoyo fundamental a las empresas que se quieran internacionalizar. Uno, el apoyo institucional, que implica mayores visitas de nuestras autoridades, mayor presencia en el terreno con apertura de oficinas y demás, y respaldo a las empresas que tienen iniciativas o que tienen contenciosos. Y el segundo pilar es el del apoyo financiero, no voy a entrar en el detalle de los instrumentos, pero que ha implicado una mayor diversificación de estos, un aumento de las cantidades y la inclusión de posibles, por ejemplo, financiaciones no reembolsables, como en el caso de los estudios. Eso es básicamente nuestra estrategia actual. Muchas gracias, Ana. En diciembre del año 21 he visto que el Real Instituto Elcano hizo un estudio sobre la imagen de España en África subsahariana. Lo publicó poco después y lo que se destaca en este barómetro es que hay un muy bajo nivel de conocimiento de España en África subsahariana, que es lógicamente consecuencia de la escasa presencia que hemos tenido históricamente, tanto a nivel comercial como económico, como
cultural y también quizá por el escaso aún nivel de intercambios e inversiones que tenemos entre África y España. Las relaciones económicas dependen mucho del entorno de negocios, la que se establecen entre los países, ¿no? El entorno de negocios es absolutamente clave para la atracción de inversiones. Puedes poner en marcha la más intensa política de atracción de inversiones, que como no des la impresión de tener instituciones fuertes, eficientes e independientes, con una regulación adecuada y estable para el desarrollo de los negocios, es muy complicado conseguirlo. Yo quería preguntarle a José Segura si nos puede explicar un poco de si está habiendo realmente avances en el fortalecimiento institucional en los países africanos, en la estabilidad regulatoria como, digamos, el principal atractivo para los inversores internacionales en estos años. Bueno, como primera medida, quizás no estoy en condiciones de hacer una contestación genérica a una pregunta genérica de estas características. Ahora, hay un hecho innegable, ¿no? El Reino de España avanza expandiendo una estampa de modernidad, jugando a través de su gobierno un papel central potente en aspectos claves de hoy en día como son el cambio climático, todo lo que está vinculado al cambio climático, que es todo, y también en el desarrollo energético. Precisamente con los papeles que he traído aquí en mi mano, yo tengo pues, en fin, la vocación de semanalmente producir una publicación, ¿no?, que la redacto yo, en la que, bueno, mi pasado me condiciona, ¿no? Y mi pasado durante más de 45 años como profesor de termodinámica, investigador, digamos, en los temas de índole termoenergético, sigo con muchísimo interés el papel que juega España en la política energética mundial, ¿no? Se ha venido poniendo de manifiesto en los 2 últimos años a raíz de la invasión rusa sobre Ucrania. Todos están suficientemente informados, pero me he tomado la libertad en las últimas semanas de publicar y no convertirme en un adalid, no, es lo que he hecho a lo largo de 40 años, participar con un grupo de investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, capitaneados por el catedrático recién jubilado don Antonio Gómez Gotor, que desde la década de los 70 del pasado siglo viene investigando y coordinando un grupo de trabajo de los que yo, al menos colateralmente, he tenido la oportunidad de participar, sobre el hidrógeno verde, que queda muy lejos, en fin, su expansión, pero me tomo la libertad de decirles, sigamos con mucho interés la evolución tecnológica, en la que España, no tengan la más mínima duda, está en la vanguardia. Y no por razones políticas de los 2 últimos años, no, por trabajos de tipo científico. Y me he tomado la libertad de mencionar a una universidad española, como es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero hay otros y otros departamentos. Hoy, precisamente, a primera hora de la mañana, he tenido la oportunidad de leer una información de hace muy pocos días. El señor Timmermans, de la Comisión Europea, afirma que África puede ser el socio más importante de la Unión Europea en energías renovables. Timmermans afirma que África será probablemente el socio no solamente más importante de Europa a la hora de aumentar su suministro de energías renovables y pasarse al hidrógeno verde. Son declaraciones que hacen una determinada medio de comunicación, y afirma que el continente africano, y lo hace por mandato de la propia presidenta de la Comisión Europea, el continente africano va a ser probablemente el socio más importante para Europa
en términos de desarrollo del sector de las energías renovables. Pero, en fin, y hace una serie de afirmaciones posteriores, continúa con el hidrógeno verde, explicando su producción mediante procesos electrolíticos, en fin, al que no vamos a entrar, pero ustedes que tienen vocación informativa habrán leído en las últimas semanas cómo en una serie de países, bueno, como es, o en 3 grandes zonas geográficas del continente africano, en una zona Mauritania y Marruecos, en otra zona desde luego Egipto, en otra zona la República Sudafricana, cómo se viene avanzando en la instalación de elementos tecnológicos para, aprovechando la energía, digamos, del sol y la del viento, es decir, la energía renovable, producir los procesos electrolíticos y producir abaratamiento en la producción de hidrógeno verde. Europa necesita hidrógeno verde en cantidades inconmensurables y no está en condiciones de producirlo. Está en condiciones de producirlo en muchos lugares del continente africano, como lo vienen denunciando y como se viene poniendo de manifiesto. ¿Qué es lo que pretendo sembrar una semillita? Es decir, no debemos pensar exclusivamente en la acción empresarial, comercial, en fin, de implantación de determinados tipos de actividades relativamente clásicas. No, se nos viene un mundo de inmensa modernidad que quizás no estamos en condiciones científicas y tecnológicas nosotros, los que aquí nos encontramos y los que nos puedan escuchar, en condiciones de poder afirmar que en 3, 4, 5 años se va a producir. Pero es una marcha inexorable. Y en esa marcha inexorable hay un número importante de empresas españolas. Bueno, Marruecos está, a través de empresas suyas, desde luego llegando a acuerdos con empresas belgas. Alemania entrando en tromba en determinados países, pero vamos, son datos incuestionables. Y nosotros en España, afortunadamente, en el puerto de Valencia, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, en una serie de infraestructuras de uso público, va avanzando la introducción para los sectores industriales inmediatos de la utilización del hidrógeno verde. ¿Qué quiero con esta especie de comentario genérico, que lo corto, ¿no?, del que me gustaría, desde luego, en otro foro, en otro momento, avanzar, desde luego, aplaudiendo lo que se viene haciendo e incentivando a tantas empresas pioneras españolas, desde luego, para que jueguen el papel que ya están, bueno, que ya están jugando otras empresas de países miembros de la Unión, asociándose con empresas en Namibia, en la República Sudafricana o en otros lugares que he mencionado, y poniendo de manifiesto que se cree con absoluta claridad en este modelo de desarrollo energético. Estupendo. Y se nos abre un horizonte, yo diría que inconmensurable. Muy bien, oye, muchísimas gracias, José. Yo tenía apuntado por aquí a hablar también de los temas energéticos. Te agradezco la introducción que me facilita después volver sobre este tema. Pero antes quería preguntar a Agustín, como he dicho al principio, la COE ha montado un nuevo órgano que se llama el Consejo Empresarial Iberoafricano, a semejanza del Consejo Empresarial Iberoamericano, que ya lleva funcionando hace unos años, y precisamente, además, por la estrecha relación de Canarias con el continente africano, ha decidido que la sede de este nuevo foro esté en Las Palmas. Con lo que Agustín ha sido nombrado muy recientemente su presidente, con una larga trayectoria también en los órganos de la COE, y lo que querría es que se explicaras a todos los asistentes qué es el Consejo Empresarial Iberoafricano, cuáles son su estructura, sus objetivos, qué es lo que pretendéis con él. Bueno, Alfredo, gracias por la introducción, y brevemente voy a tratar de introducir lo que es un órgano que se está constituyendo en estos momentos. Yo estoy
presidiendo, como tú bien dices, esa puesta en marcha. Nos hemos dado un año, el Gobierno de Canarias está colaborando también de forma activa con COE en la apertura de ese órgano que tiene que involucrar a distintas organizaciones, empresarios, empresas y países miembros, ¿no? El Consejo Empresarial Iberoafricano, igual que el Consejo Empresarial Iberoamericano, pues los ha promovido COE. Yo diría que con maestría y Narciso Casado hemos hecho una labor excelente en Iberoamérica y ahora pues me acompaña y me ayuda con el Iberoafricano, con toda la experiencia acumulada. Son dos proyectos diferentes, pero sin duda con objetivos comunes, ¿no? Y ambos son para poner a disposición de los países que los integran en términos de igualdad. No pretende esto ser un organismo de COE o de España, es un organismo que compartimos entre todos, ¿no? Estamos ante una organización sin fines de lucro que promueve el desarrollo económico y empresarial en toda la región iberoafricana, ¿no? El Consejo Empresarial Iberoafricano es una iniciativa que va a ser liderada por la comunidad empresarial de ambas regiones, con el objetivo de fomentar la cooperación y el desarrollo económico en Iberoáfrica. España, como ayer decía Su Majestad el Rey en Angola, tiene vocación africana y quiere ser el referente en África de la Unión Europea, papel en el que Canarias, como región ultraperiférica, limítrofe con África y sede de Casa África, pues debe y quiere jugar un papel relevante. La configuración, me preguntabas, del Consejo Empresarial se está definiendo en estos momentos, ¿no? Y de alguna manera está siguiendo el modelo del iberoamericano. Ahí vamos a estar integrando a empresarios, organizaciones empresariales y asociaciones de todos los países iberoafricanos que se adhieran, y la configuración, que podrá variar, pues constará de una presidencia que va rotando por los distintos países miembros y una Secretaría General permanente que asume la COE a modo de organización y centralización de todas las iniciativas que se van teniendo. También habrá probablemente pues comités técnicos de trabajo compuestos por expertos en áreas específicas como pueden ser las finanzas, el comercio o la tecnología, de la que ya se ha hablado, ¿no? Además, el Consejo Empresarial Iberoafricano también debería colaborar con otros actores relevantes, incluyendo gobiernos, universidades, la formación, jugará un papel importante dentro de toda esta organización, y organizaciones internacionales y otros grupos empresariales para lograr sus objetivos. La OIE será nuestro gran referente, porque todas las organizaciones empresariales que se integren en el Consejo Empresarial Iberoafricano deberán tener el reconocimiento de la Organización Internacional de Empleadores con sede en Ginebra, ¿no? En general, la configuración del Consejo Empresarial va a estar diseñada, desde luego, para ser flexible e irse adaptando a las necesidades y desafíos específicos de la región, y para lograr una representación equitativa siempre de los intereses empresariales de todos los países de Iberoáfrica, ¿no? Y sobre los objetivos, pues podemos ir hablando, si quieres, después para darle más dinamismo al panel. Muchas gracias. Ana, vuelvo contigo. ¿Nos puedes explicar un poco más de los instrumentos que estáis utilizando en la Secretaría de Estado para apoyar a las empresas a hacer negocios en África? Sí, por supuesto. Bueno, nuestros instrumentos directamente gestionados por nuestra Secretaría de Estado y la Dirección General en la que yo estoy son los más directos para apoyar a proyectos de empresas españolas que ejecuten en África. Son los créditos FIEM reembolsables y las líneas de asistencia técnica o FIEM no reembolsable. ¿Cómo funcionan estos dos instrumentos? Los FIEM reembolsables es una financiación que el Gobierno de España, mi Secretaría de Estado, da a un gobierno de un país africano para que contrate a una empresa española que ejecute un proyecto. Pues puede ser un proyecto de la construcción de un puente elevado, puede ser la adquisición de maquinaria para una nueva planta industrial, etcétera. Tiene que tener un porcentaje de bienes españoles, también un porcentaje de bienes locales. Y esto lo que ayuda es a que, existiendo financiación, se contrate a la empresa española para que haga ese proyecto. No hay un monto mínimo ni hay un monto máximo, y sí puede haber condiciones más o menos concesionales o comerciales dependiendo de los países beneficiarios. También estamos poniendo en marcha, y es algo que para mí tiene muchísimo potencial, la concesión de este crédito
a un cliente que no sea un gobierno, sino también un ente privado. Y hemos aprobado 2 proyectos el año pasado, en 2022, concretamente de la compra de tubería, ¿vale? Producida por una empresa española por un cliente de un país africano. Entonces, es un cliente privado. Lo único que necesitamos es que sea un cliente con una garantía suficiente, con una solvencia. Nosotros tenemos que ver sus cuentas y podemos dar esa financiación. Este FIEM privado tiene mucho potencial en África porque hay países donde el techo de endeudamiento es muy alto. Entonces, como hay un desarrollo creciente y cada vez mayor del sector privado en estos países, creemos que este FIEM privado tiene muchas oportunidades que tienen que ser exploradas. Y luego, para todos los estudios de viabilidad previos a estos proyectos, análisis de ingeniería, identificación de proyectos que veamos que son del interés de los países beneficiarios, tenemos la línea no reembolsable. Estos son donaciones. Hemos aprobado ya 8 proyectos en África el año pasado que damos al país beneficiario para que contrate a una empresa española, una empresa de ingeniería, una empresa de consultoría, para que haga ese estudio de viabilidad. Pueden ser estudios de 50.000 euros hasta, digamos que a partir de 2 millones de euros ya nos parece que está un poquito más en el límite de lo que podemos financiar. No obstante, le estamos queriendo dar mucho impulso a esta línea y estamos siendo incluso flexibles en la financiación máxima por proyecto que podemos financiar. Como digo, son no reembolsables, es dinero que los países no nos tienen que devolver, es dinero para contratar a la empresa española que ejecute ese proyecto de asistencia técnica. Y además de estas 2 líneas fundamentales, hay 2 instrumentos que son de mi Secretaría de Estado de Comercio y que también hay que tener en cuenta, como es la cobertura del seguro de crédito a la exportación, que es la cobertura de CESTE para cualquier operación, puede ser financiada por un banco privado y CESTE le da la cobertura que cubre el riesgo, hasta el riesgo político, riesgo por cualquier cuestión que pueda aparecer. Es una cobertura muy interesante que para las operaciones en África todas las empresas españolas deberían considerar. Y luego COFIDES, los fondos FIEX y FONPYME, que gestiona en nombre del Estado COFIDES, son participaciones en capital, deuda senior, deuda subordinada para apoyar inversiones de las empresas españolas en el continente africano. Todos estos instrumentos, yo estaré encantada de dar más información sobre ellos y de promocionarlos porque creemos que pueden ser una vía muy interesante para entrar en un continente como el africano. Muchas gracias, Ana. ¿En qué países estáis teniendo más éxito con estas líneas? ¿Con la no reembolsable o con la reembolsable? Con las dos. Bueno, con la reembolsable, los proyectos que hemos aprobado el año pasado, hay que decir que el norte de África, que es África también, pero que es el norte de África, pues es donde, como las empresas españolas están más presentes, es donde nos presentan proyectos más voluminosos y de mayor contenido. Concretamente, en Egipto hemos tenido mucho éxito el año pasado. Senegal también está siendo uno de los países donde más estamos teniendo operaciones de interés. Y, en tercer lugar, Kenia, del reembolsable. Del no reembolsable, las asistencias técnicas está un poquito más diversificado, pero diría que hay una cierta concentración tanto en Senegal como en Kenia como en Costa de Marfil. Es donde más operaciones están surgiendo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, José, has abierto el melón de la energía. A lo mejor seguimos por ahí un poco, porque yo creo que nadie duda de que África va a ser una de las grandes potencias energéticas del futuro. No solo de renovables, como dices, sino también de energías fósiles. Entonces, de energías fósiles, pues tenemos ahí algunos países grandes productores de energía o de petróleo y gas, pues como Nigeria o como Angola o como Mozambique, que está empezando a desarrollar una industria de enorme futuro, sobre todo de gas, ¿no? Y entonces combina una especial competitividad en ambas, ¿no? En las energías fósiles, de las que tendremos que ir desprendiéndonos a lo largo de los próximos 30 o 40 años,
pero también de las energías renovables y, como decías, del hidrógeno verde, que es una de las fuentes más prometedoras, que al final es producir hidrógeno con energía renovable, ¿no? Como el norte de África y sobre todo tiene una enorme radiación solar, pues la eficiencia de las instalaciones solares en África y en la zona, sobre todo del norte, pero también en el sur, no exactamente en el desierto, porque la energía solar en zonas de demasiado calor tampoco es tan eficiente, pero efectivamente se puede convertir en uno de los grandes suministradores de energía a Europa en los próximos años. Como digo, tanto energía renovable como no renovable. Entonces, estabas diciendo, José, que hay otros países que están yendo por delante de nosotros, ¿no?, de nuestras empresas, en reconocer esta realidad que se está planteando, sobre todo después de la guerra de Rusia, que empezó el año pasado, y que nosotros tendríamos un poco que ponernos las pilas si queremos no llegar tarde a la carrera esta de la producción energética en África. Bueno, es evidente que las energías fósiles van a ir decreciendo en lo que se refiere a la aportación en el globo terráqueo a la producción energética. Es decir, nadie tiene duda al respecto. Bueno, y también es evidente que para llegar a la azotea de un edificio, pues hay que ir subiendo los escalones poco a poco. Es decir, la transición energética de la Unión Europea está definida, en ocasiones, en fin, con dificultades adversas, pero está definida. La referencia a la que yo a la que he puesto sobre la mesa de las declaraciones del jefe de la Oficina del Clima de la Unión, el señor Timmermans, que bueno, las tengo aquí, ¿no? O sea, me gustaría reproducir alguna de ellas, ¿no? Es decir, Timmermans afirma: la Unión Europea necesitará más hidrógeno verde del que nosotros podamos producir. Así que tenemos que buscar en otros países hidrógeno verde. ¿Dónde? Donde se produzca. La Unión Europea quiere convertir a África en campeona mundial de exportación de hidrógeno. Eso está documentado, en documentos. Es decir, no es una expresión literaria, mediática, política, ¿no? La Unión Europea quiere convertir a África en campeona mundial de exportación de hidrógeno. Y nosotros somos miembros de la Unión Europea, ¿eh? No podemos vender otro producto, otro tipo de política, sería incoherente. Europa quiere abandonar los combustibles fósiles y construir una economía del hidrógeno. Sin suficientes suministros internos, busca importar grandes cantidades de hidrógeno de países del sur global. Ya existen varios foros de colaboración entre la Unión Europea y África en materia de energías renovables, como la Asociación Energética Unión Europea-África, que pretende aumentar el acceso a servicios energéticos asequibles y sostenibles, apoyar las inversiones en energías renovables, fomentar la eficiencia energética en el continente. La Unión Europea también ha firmado un memorándum de entendimiento con Namibia sobre materias primas y así sucesivamente. Existe la Asociación Unión Europea-Egipto, menudo binomio, Unión Europea-Egipto, sobre hidrógeno renovable, no sobre otras materias, que busca establecer una cooperación a largo plazo en materia de hidrógeno verde para acelerar la descarbonización de los sistemas energéticos. Y así sucesivamente, durante hora y media, podríamos poner sobre la mesa datos puntuales, concretos. Bien. Termino. Y con esta bibliografía que he pretendido traer, título solamente: el potencial de África para aprovechar la energía solar y producir 50 millones de toneladas de hidrógeno verde al año. El hidrógeno verde de África, una esperanza en la crisis energética. La Unión Europea apuesta por invertir en hidrógeno verde en Marruecos, principal competidor de España. De cara al buen tiempo, 2 puntos. ¿Cómo maximizar el potencial del Pacto Verde Europeo que ya existe? Pacto Verde Europeo para el norte de África y Europa. Es decir,
en los medios de comunicación de toda Europa y de un número elevado de países africanos, está en primera línea informativa este tema energético, pero singularmente este capítulo, ¿no? Y termino. Nosotros desde Casa África, y déjenme vender un poco el producto de la institución que tengo el privilegio de dirigir, radicada en el archipiélago canario, pues viene siendo lo que es en la diplomacia pública, académica, intelectual, cultural, que se nos asigna, porque nosotros no disponemos de dinero para repartir ni para dar créditos, sino para jugar el papel que se nos asigna normativamente, ¿no? Y en ese papel, precisamente, ya desde el año 2006, don Agustín, como canarios que somos los dos, bueno, hemos publicado un texto, y hago así, que es un volumen importante, El hidrógeno verde, fuente energética para la Macaronesia. Azores, Madeira, Canarias, en fin, para ese conjunto de archipiélagos. Es decir, no es nuevo, voy a usar un término coloquial, se viene trabajando científica y tecnológicamente desde una perspectiva de un horizonte muy lejano, pero que cada vez está más próximo. Muchísimas gracias, José. Tenemos que pasar rápido porque nos hemos pasado ya un poco del tiempo, los 5 minutos, pero como hemos empezado tarde, pues voy a aprovechar para quitar los 5 minutos a la siguiente mesa. Rápidamente, Agustín, te habías quedado quizá en darnos un poco más de detalles de cuáles son los objetivos del nuevo Consejo Empresarial y brevemente te dejo que nos lo comentes. Pues, brevemente, decir, bueno, que los objetivos obviamente son objetivos a compartir, los definimos pues con Marta Blanco, presidenta de Internacional de COE, ¿no? Técnico comercial del Estado y con relevante presencia además en Business Europe, y son todos desde un punto de vista económico que tienen trascendencia también sin duda en lo social, ¿no? Básicamente los objetivos los podemos clasificar en 7, ¿no? Que es fomentar la colaboración empresarial entre los países de Iberoáfrica, apoyar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa en la región, facilitar el acceso a financiación y recursos para los empresarios, desarrollar políticas económicas y comerciales que sean favorables para el sector empresarial, promover la inversión, el proyecto y la cooperación entre los países de Iberoáfrica, fomentar la innovación y la tecnología para mejorar la competitividad empresarial y representar los intereses empresariales ante gobiernos y otras instituciones internacionales. Esto no son más que algunas claves del Consejo Empresarial Iberoafricano, que lo que busca es fortalecer la economía y fortalecer el sector empresarial de la región en beneficio del desarrollo sostenible y de una integración económica que deseamos, ¿no? Las relaciones siempre las vamos a basar en valores y principios que promuevan la equidad, la justicia y el respeto y la responsabilidad social, buscando construir una interacción positiva y sostenible entre las diferentes partes, incluyendo empresas, organizaciones y países. Muchísimas gracias, Agustín. Espero que tenga un gran éxito vuestro consejo. Se me ha quedado en el tintero, se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, se nos ha quedado en el tintero un tema que me gustaría haber tratado, pero que no me da tiempo, que era el tema de China, porque África puede ser una prioridad para España y para Europa, pero también es una prioridad para China. China pasó de vender 1.000 millones de dólares en el año 92 a 250.000 millones de dólares en el año 21. La primera visita del presidente Xi Jinping cuando fue elegido fue a África, precisamente. Y no tenemos que olvidar de que África tiene una deuda de más de 150.000 millones de dólares con China, lo cual genera una cierta dependencia mutua. Lo que es cierto es que como el alto nivel de endeudamiento de muchos de estos países pues está buscando fórmulas también para la financiación más privada que pública, como nos ha contado también Ana, que estamos haciendo nosotros, pero bueno, debo decir que en China tenemos un gran competidor en África con el que tendremos que vernos en el mercado. Simplemente quería ya terminar, agradecer a los 3 ponentes vuestra amabilidad y vuestra disponibilidad para acompañarnos hoy y sobre todo también a IMEX por invitarme una vez más a moderar esta mesa y a todos ustedes por haber soportado nuestra mesa durante los últimos 45 minutos. Muchas gracias. Nos han invitado a este panel sobre sectores prioritarios
para la empresa española en África, y ahí se puede hablar de muchas cosas diferentes. Pues voy a dar un poco la visión que tenemos desde Cámara de Comercio de Tarragona, que creo que es bastante válida. Y personalmente llevo desde el año 94 llevando empresas al Magreb y desde el 98 a África subsahariana. Hemos hecho misiones comerciales a más de 40 países en África y yo creo que en estos momentos llevamos, no sé, una suma de más de 1.500 empresas españolas que hemos llevado a África. Creo que nadie tiene nuestra experiencia, ni tampoco el haber trabajado desde el norte al sur, desde izquierda a derecha, tantos países africanos. Algunos hemos hecho hasta 20 veces, como Nigeria, Ghana o Costa de Marfil. Hemos hecho Sudán del Sur, hemos hecho Ruanda, Uganda, Chad, Níger, bueno, Sierra Leona, Liberia, hemos hecho prácticamente de todo. Y yo diría que ha cambiado mucho los sectores que la empresa española veía como interesante para llevar a África. Antes la empresa española veía que era interesante llevar a África. Pues lo que no vendo aquí, pues lo que me sobra. O lo que creemos que aquí ya no tiene mercado. Sobre todo producto acabado, porque África no producía nada. Y esto es lo que se ha estado exportando durante muchos años y poco más ha hecho la empresa española, es decir, algo en infraestructuras, alguna pequeña colaboración industrial, pero en general el grueso de empresas españolas que han llegado a África han llegado pues, con el producto acabado. Estos últimos años la tortilla se ha girado bastante y la pandemia lo ha acelerado de forma tremenda. ¿Cómo? Perdón. La pandemia lo ha acelerado de forma tremenda. Las empresas, bueno, en África se han dado cuenta de que no pueden depender de la importación, que necesitan producir sus propios productos. Y nos estamos dando cuenta que lo que necesita África y que nos está pidiendo es ayuda en agricultura, es ayuda en la agroindustria, es ayuda en procesos industriales, en tecnología, en generación eléctrica. Y esto es lo que para África son sectores prioritarios, la gestión del agua, la gestión residual y creación de infraestructuras. Y yo creo que estos son los sectores que realmente deberían ser prioritarios para la empresa española a la hora de ir a África. Nosotros nos estamos encontrando en las misiones comerciales que este hecho se está produciendo. Hemos pasado de llevar mucha empresa con producto acabado a llevar empresas que están llevando tecnología, procesos industriales, que están llevando inputs de producción. Nos falta todavía aquella empresa que esté interesada en decir, oye, yo voy a instalarme en África y voy a producir en África para desde África trabajar los diferentes mercados. Me gustaría mucho saber, Eduardo, pues, tu visión o la visión de tu empresa en esta evolución y lo que os está pasando últimamente. Pues Roberto, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Esperamos responder a las expectativas del tema que nos convoca. La verdad, Roberto, que conforme empezabas a hablar, no puedo por lo menos estar de acuerdo en lo que estabas comentando en el tema de cómo no tanto la naturaleza de los sectores han evolucionado, sino la manera de cómo hemos evolucionado enfocando esos sectores y la manera que hay que tratarlos. Nuestra consultora Naxal lleva casi 15 años trabajando, abriendo negocio para empresas españolas en África subsahariana y precisamente el germen del negocio fue en medio de la crisis del 2008, la crisis que se produjo con el gran bajón que hubo de toda la actividad de la construcción y precisamente el fundamento fue colocar en África todo ese material de construcción que por la crisis grande que había en Europa, en España concretamente, no se vendía y fue trasladarlos allá, ¿no? Entonces, bueno, esa primera visión de casi colocar lo que nos sobraba aquí, pues desde luego la comparto totalmente. Sí que es verdad que ya, por ejemplo, hace una década el Banco Africano de Desarrollo marcó una serie de objetivos prioritarios para África y yo creo que sigo un poco en la línea de lo que comentaba Roberto, que era que había que iluminar África, había que alimentar África, había que integrar a África y había que industrializar a África, ¿no?
esos objetivos al final en diferentes formatos y viniendo de diferentes instituciones se han ido repitiendo. Si vemos el Plan África 2023 o se llama Foco África, me parece que es el Gobierno de España, al final vemos que las cosas han variado muy poco. Pero sí que es cierto que desde hace 10 años hasta las fechas en las que nos encontramos, si vamos repasando esos objetivos que nos marcaba el Banco Africano de Desarrollo, bueno, ha habido una serie de evolución en la manera de enfocarlos, precisamente porque algo que se resultaba teórico, como las cuatro iniciativas que he comentado, es cierto que han ido avanzando y lo que antes era todo vale porque todo se necesita en el entorno africano, ahora por suerte son mercados que poco a poco han ido avanzando en cada una de estas disyuntivas que hablábamos antes, estos retos de que era el ilumina, el industrializa, alimenta e integra, de forma de que se van creando diferentes estructuras ya de negocio más consolidadas que permiten la entrada a partes del proceso económico a las que antes quizás por no tener avance no daban entrada. Cuando, por poner ejemplos, pues en la parte de industrialización. La parte de industrialización, digamos que antes pues la industria era básica o inexistente, ahora se producen ya fenómenos de presencia de industrias de determinado peso que han dado, bueno, lo que ahora mismo, por poner ejemplos, quizás donde más estamos viendo actividad es en la industria pesada, en la industria textil, en la industria, algo de la industria automóvil, bienes de equipo, pero sí que es cierto que está concentrado en pocos países. Yo diría que sobre todo en Egipto, en Sudáfrica, tengo aquí en Marruecos y en Nigeria. Sin embargo, hay países que están empujando bastante fuerte, como es el caso de Angola, de Kenia, de Mozambique, de Senegal, que son países que ya están bueno, pues, con procesos de industrialización digamos, tendente a potentes que dejan entrar ramas intermedias, de actividad. Si nos vamos al paradigma del tema de alimentar, bueno, se seleccionaron una serie de zonas, lo tengo aquí apuntado exactamente, zonas especiales de agrupación agroindustrial, que sobre todo se hicieron en Nigeria, Kenia y Costa de Marfil. Bueno, esto ha permitido pues generar también una incipiente industria en el tema agroindustrial, bueno, pues que permite crear sectores intermedios dentro de cada parte de la actividad que permite aglutinar muchos más sectores, ¿no? Además, precisamente también en Senegal hace poquito se han estado desarrollando diferentes zonas de fomento de diferentes cultivos que llevan una consecuencia de proceso de industrialización. Con lo cual, bueno, pues se generan una vez más diferentes sectores de actividad muy intermedios de bienes de equipo, industria química, asesoramiento, consultoría, ingenierías, que al principio quizás no se veían de una forma que podía ser integrada en África y ahora mismo sí. En el tema iluminar, bueno, es un tema de infraestructuras que seguramente Salim luego nos lo va a contar mucho mejor y no me voy a extender, pero sí que está luego la parte de integrar África, que bueno, aunque de una manera lenta, por ejemplo, tenemos la materialización el año pasado del Tratado de Comercio Africano, bueno, las siglas en inglés son el AFTA, en el que se integran 1.500 millones de personas en un mercado único. Esa integración es muy teórica, realmente no se produce de esta manera, pero sí que de alguna manera intenta fomentar un tema que yo creo que es un reto ahora para los países africanos, que es precisamente el consumo intraafricano, que de hecho se da, pero se da de una manera un poco más oculta, no tanto oculta, sino no regularizada. Entonces, precisamente, organizaciones como esta, si van avanzando y van fomentando ese trabajo, van a permitir generar un incremento muy importante de transacciones que van a permitir crear una entrada muy potente, sobre todo de bienes de último consumo, de retail, desde diferentes países a toda la parte del continente. Para mí, de todas formas, sí que me llama muchísimo la atención el avance de diferentes países como Kenia, Senegal, Angola en concreto, que somos los que más tocamos, en toda la parte de esa parte de la cuarta revolución industrial, industria 4.0,
y cómo han avanzado países como los que os comentaba, de Kenia, Mozambique, Etiopía, Senegal y Angola, en toda la parte de industria basada en la congregación de datos y la comunicación. Y creo que es una parte que no podemos perder de vista. Con todo el tema de la pandemia parece que el dinero haya desaparecido en nuestros bolsillos y, sin embargo, bueno, yo tengo, vamos, la sorpresa que me llevé pues, cuando empecé a ir a países, por ejemplo, como Kenia, donde, por ejemplo, el dinero no existía. O sea, prácticamente todo lo que hacemos ahora a través de plataformas de pagos financieros, ya ellos lo tenían muy avanzado, lo mismo que, por ejemplo, en países como Senegal. En cualquier caso, y a mí me gustaría ya, aparcando un poco todos esos objetivos institucionales, yo de todas formas lo que sí que diría es que hablar de los sectores prioritarios en África hoy en día es como casi hablar de los sectores prioritarios en Europa, desde el punto de vista de que, bueno, en España, ¿qué es prioritario para España? En España hay un nivel de oferta que te permite que todos los productos, te demanda que los productos que te ofertan tengan sus diferentes nichos. Yo diría que lo fundamental para entrar en los países africanos es realmente tener vocación exportadora, realmente querer vender, porque hoy en día los mercados africanos, generalizando, África es muy grande y sus países tienen diferentes casuísticas, pero desde luego bastantes de ellos tienen ya una capacidad de demanda y de consumo que permiten que prácticamente cualquier producto de los que los empresarios, en este caso españoles, tengamos para aportar, van a encontrar su nicho, su nivel de precio, su nivel de competencia y yo aventuraría a que prácticamente cualquiera de los productos que tengáis, poniendo voluntad, sabiendo que son mercados muy complicados, que son mercados cuya entrar en ellos necesita su tiempo y desde luego su inversión. Por supuesto la de tiempo, que es dinero, y dinero como tal, ¿no? Pero con paciencia y con un buen enfoque y sobre todo con esa vocación exportadora, yo creo que ahora mismo el mercado africano es capaz de absorber prácticamente cualquiera de los productos que podemos estar elaborando aquí en España. Gracias, Eduardo. Sí, referente a eso que has comentado, de que África es complicado, es difícil, a mí me gustaría insistir mucho. Para trabajar con los países africanos hay que viajar a África, hay que conocerles, hay que tratar con ellos. Yo diría que hay que buscar siempre un colaborador en los diferentes países, es decir, un socio africano. Pero lo que es importantísimo es el seguimiento, es decir, si no hacéis mucho seguimiento al regreso del viaje y tenéis mucho contacto y hacer un segundo y tercer viaje, es difícil realmente trabajar con aquel continente. El seguimiento es absoluta y completamente fundamental. A mí siempre me ha gustado decir que África no es un mercado de primera visita, es un mercado de segunda y tercera visita. Y prácticamente todos los países son así. Salim, ¿nos comentas un poco tu visión? Sí, claro. Lo primero, dar las gracias a la organización por la invitación a participar en este panel. Si me permite, Roberto, una pequeña referencia a mi empresa, que yo creo que va a ayudar a entender también los sectores lo que voy a hablar, aunque el apellido de mi empresa queda claro a qué nos dedicamos. Propaf Infraestructura es una empresa de desarrollo de proyectos de infraestructuras y energía, principalmente en mercados africanos. Ofrecemos soluciones completas a nuestros clientes, básicamente gobiernos, tanto técnicamente como financieramente. Hacemos técnicamente viable un proyecto a través de estudios y también identificamos la fuente de financiación para hacerlo bancable. Dicho esto, para nosotros África es básicamente nuestro mercado principal. Me gusta decir siempre cuando hablamos de África que hay diferentes Áfricas, hay que separar el micro, pero cuando hablamos de infraestructura en general podemos destacar un importante déficit en materia de infraestructuras, que yo dividiría en dos bloques, básicamente lo que entendemos por infraestructura pura y dura, lo que serían soluciones logísticas, soluciones de transporte, es decir, carreteras, puentes, anillos de circunvalación, etcétera, etcétera. Todas las soluciones relacionadas con el transporte y la logística, como el aeropuerto, puertos, etcétera, etcétera. Hablando también de materia de ciclo de agua, pues todo lo que es tratamiento, recuperación para ciudades, fundamental, y también edificación. También cuando hablamos del segundo gran bloque, dentro del ámbito en el que trabajamos y donde destacamos una importante oportunidad de negocio, es el sector de la energía. Todo lo relacionado con la generación, transmisión y distribución de electricidad, fundamental.
Hay una gran necesidad de desarrollar infraestructuras en esta materia en todos los países africanos. Y creo que esto responde un poco, cogiendo un poco varias ideas que habéis comentado vosotros, a 4 factores. En primer lugar es la población, es decir, el crecimiento poblacional del continente africano en términos generales. Todos sabemos que en 2050 la población africana el crecimiento va a ser exponencial. Por daros un caso, por ejemplo, mi primera experiencia profesional fue en Senegal hace ya 15 años y cuando llegué allí la población era en torno a 10 millones de habitantes. En este momento Senegal tiene 16 millones de habitantes. ¿Sabéis a cuánto crece España? La tasa de crecimiento poblacional, 0,1%. Es decir, considerablemente están creciendo a un ritmo muy acelerado. Esas personas van a necesitar servicios por parte del Estado, es decir, infraestructuras, energía. Segundo gran factor, la concentración urbana. Hay un movimiento de las zonas rurales a las zonas urbanas. Las ciudades africanas, Kinshasa, Luanda, Harare, van a ser de las ciudades más pobladas para 2100 del mundo. Por ejemplo, la ciudad de Dar es Salaam, que tiene 5 millones de habitantes, es casi tres veces más grande que la ciudad de Madrid, en superficie, a 2023, y sigue creciendo. Toda esa ciudad va a necesitar saneamiento, va a necesitar energía, va a necesitar hospitales, colegios, etc. El tercer factor, lo habéis mencionado vosotros, la industrialización. Es decir, cada vez más hay una mayor presencia de empresas locales con capacidad de producir productos, pero también de empresas extranjeras que están invirtiendo en diferentes países africanos. Muchas veces a la gente le sorprende saber, por ejemplo, que empresas como H&M o una importante empresa española de espárragos producen en Etiopía. Son claros ejemplos de que estos países están transformando sus modelos económicos. El cuarto factor, lo has apuntado tú también, Eduardo, es la integración regional. El continente africano es el continente con mayor número de organismos internacionales. Hay una gran voluntad de integrarse, es decir, que eso lleva su tiempo, eso lleva sus barreras, pero esa integración implica conexión. La conectividad se traduce a través de soluciones logísticas y de transporte. Aeropuertos, puertos, carreteras, puentes, etcétera. Lo dejo ahí, que creo que he tocado varios temas que pueden ser de interés. Muchas gracias, Salim. Bueno, estamos en la hora de acabar, aparte que me comentan que ya están sirviendo el cóctel arriba y supongo que todos más o menos tendréis hambre y no queremos alargar mucho esto, pero me gustaría, aparte de... Ha habido 2 o 3 cosas que han dicho en el panel anterior que creo que son muy interesantes. Uno que han dicho es ponerse las pilas. Es muy importante para la empresa española ponerse las pilas de cara a África. Estamos muy bien vistos en África. España está bien vista como país, está bien vista como las empresas, los españoles estamos bien vistos, no tenemos problemas de antiguas colonias, excepto tal vez en Guinea Ecuatorial. Y esto hace que realmente nos aprecien y nos reciban bien. Por lo tanto, yo creo que eso hay que aprovecharlo. Han dicho que en temas energéticos África iba a ser un socio preferente de Europa, pero yo creo que África va a ser un socio preferente de Europa en muchísimos otros temas. Incluso, por ejemplo, en formación profesional. A nosotros nos faltan aquí profesionales cualificados que les podríamos dar la formación ahí, traerlos y traer mano de obra cualificada que están buscando trabajar y aquí ya no encontramos según qué tipo de trabajadores. Es decir, hay muchos aspectos en los cuales en África podemos encontrar pues, muy buenos socios, ¿no? Y en general que no nos dé miedo tampoco el hecho de que China esté tan presente ahí. Muchas empresas me dicen, no, pues que los chinos ahí, es igual. Ocurre un poco como cuando vas a Asia. El asiático quiere producto europeo porque el producto europeo es sinónimo de calidad. El producto español es sinónimo de calidad. Cuando llegas a África, exactamente lo mismo. Ellos ya saben que si quieren un producto bueno, van a tener que comprar un producto europeo, comprar un producto asiático, un producto chino, tal vez por el precio, pero
quieren calidad. Y eso nos abre las puertas y las posibilidades a muchas de nuestras empresas en muchos de los sectores que África necesita, y que si África lo necesita y son prioritarios para ellos, son prioritarios para la empresa española. ¿Tenéis algo más que decir? Pues oye, ya me ha avisado, es la hora del cóctel, estáis invitados arriba en la zona de Sala África, y muchas gracias. A ver ustedes, el enfoque es diferente, es un enfoque más geográfico. Nos vamos a concentrar en 2 países concretamente, en 2 países lusófonos, además, concretamente. Tenemos la fortuna de tener con nosotros a Amadeu Leitão Nunes, que es el secretario de Estado de Comercio de Angola, y también tenemos al responsable, al consejero económico y comercial de Mozambique en España. Como saben ustedes, Angola es un país prioritario para España. Precisamente habrán visto en las noticias que nuestros reyes están realizando una visita de Estado a Angola, que es la primera visita de Estado de los reyes a un país de África subsahariana. Ha sido precisamente a Angola. Esta misma mañana estaban los reyes inaugurando un encuentro empresarial en Luanda, y esta visita sucede a la que realizó el presidente Lourenço a España en septiembre del año 21. Es un encuentro empresarial que parece que está teniendo bastante éxito. Había 63 empresas españolas acreditadas para el encuentro empresarial allí. Angola es un país que tiene 31 millones de habitantes, tiene un Producto Interior Bruto de alrededor de 100.000 millones de dólares, 200.000 millones en términos de paridad de poder adquisitivo. Cuenta con unos recursos naturales impresionantes: petróleo, gas natural, diamantes, minerales, recursos hidráulicos, madera, agrícolas, pesca. Y el Gobierno está avanzando decididamente en la eficiencia, en la extracción sostenible y aprovechamiento de estos recursos. También está mejorando la regulación económica, la regulación de competencia en sus mercados, pero tiene un gran desafío, que es la diversificación de la economía, excesivamente dependiente de las industrias extractivas, hacia otros sectores, y especialmente la industria. Y para ello es necesario también el desarrollo del sector privado y la generación de una clase media que aún todavía es limitada. El Gobierno está trabajando activamente en la mejora del entorno para los negocios, en que todavía hay un amplio margen de mejora. El 90% de las exportaciones de Angola son combustibles y minerales. La Unión Europea y la India son sus principales mercados, y también la Unión Europea es el origen de la mitad de sus importaciones. En el caso de España, el 90 y tantos % de lo que importamos es también petróleo. Y importamos alrededor de 625 millones de euros cada año. Nosotros exportamos a Angola unos 140 millones de euros de mercancías, y tenemos un nivel de inversiones españolas en el país todavía bajo. Están registrados alrededor de 500 millones de euros de stock de inversión española en el país. Primero querría centrarme en Angola y después pasaremos a Mozambique. Y la primera pregunta para el secretario de Estado sería sobre las perspectivas de evolución de la economía angoleña. La guerra de Ucrania, la pandemia, el impacto que ha tenido la guerra de Ucrania en la seguridad energética, especialmente en la Unión Europea, ha puesto el foco en otros países también productores de fuentes de energía que puedan convertirse en suministradores fiables a largo plazo de Europa. Entre ellos se encuentra Angola, que por lo que me comentaba también el secretario de Estado, no solamente está mejorando la eficiencia de su industria de extracción de energías fósiles, sino que también está invirtiendo decididamente en las energías renovables.
Lo que quería preguntar al secretario de Estado es cómo ve la situación económica y cuáles son las perspectivas de su país en el próximo año o 2 años. Muito obrigado. Gracias. Bueno, antiguo secretario de Estado también, en mi función, es un prazer. Es un prazer también estar aquí nuevamente. El año pasado estivemos aquí y el ministro, infelizmente, teve que se quedar en Angola porque, como saben, como dice bien Bonet, los reyes están en Luanda y entonces el ministro se quedó también para acompañar y participar en las actividades. Signamos un acuerdo de industria con España, tanto es algo importante, fue el ministro que asignó. Dizer que Angola es un país que tiene paz, estabilidad y estamos luchando mucho contra la corrupción, que es un factor desinhibidor de investimento, mas dizer que estamos dando un paso muy importante en ese sentido. Nuestro empeño es la diversificación económica. Como dice también bien, Angola es un país dependiente de petróleo, mas estamos trabajando mucho para diversificar nuestra economía de una forma sostenible. Para mí hay 3 factores fundamentales que van caminhando para isso. O primeiro, de respeito à questão do capital humano. Não podemos fazer diversificação econômica se não tivermos quadro qualificado em diversos sectores, em todos os sectores. E isso passa pela melhoria substancial de nosso ensino de base. Mañana escutamos falando da questão da formação, e então é importante. E, además, hablamos quase a mesma língua. ¿No? Eu falo portunhol, mas entendo bem espanhol e penso que os outros estudantes podem aprender espanhol também mais facilmente. Então, temos necessidade de formação, ensino de base e das universidades e dos institutos médios, porque essa parte que se quebrou. Se me recuerda de mi tiempo, había muchos institutos, 2 institutos fundamentales que crearon cuadros muy importantes, cuadros medios. Toda gente tiene que ser universitario, ser un curso superior, mas los institutos medios es fundamental. Entonces, para mí, ese es algo que es importante y dedicarnos a la cuestión. Hoy todo el mundo dice que es abogado o economista. Precisamos, sim, de quadros em las ciências exatas, engenheiros e outros das novas tecnologias também. Essa é a parte do primeiro aspecto importante para mim, o primeiro, capital humano qualificado. O segundo tem a ver com o aumento da produção nacional, mas em todos os domínios da vida econômica e social do país. Penso por setor agrícola. Eu vou ler um extrato que diz a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que diz que Angola é um dos 5 países com maior potencial agrícola em todo o mundo. O país tem 58 milhões de hectares de terra arável, o equivalente a la superficie de un país mayor que la Francia. El problema es que hoy apenas solamente 10% de la tierra es utilizada debidamente. En particular, es insuficiente la tasa de irrigación del país. Tanto esto es una noticia de las Naciones Unidas que explica por qué el sector agrícola es el primer factor importante de la diversificación. Y nuestro objetivo, y terminamos una conferencia a 2 o 3 días, en que el tema era autosuficiencia alimentar.
Então, estamos caminhando para isso, queremos caminhar para para a autossuficiência e, evidentemente, contamos com vocês. Não sei se escutaram Sala, que está aqui, o administrador da IPEX. Pessoal, nós temos uma delegação muito grande com vários empresários. Seria bom visitarem nosso stand e fazerem contato com todos que estão aqui. Estão aguardando por isso. Nós outros temos 3 planos esse ano de desenvolvimento. O Planagrão, nós chamamos Planagrão, que é o programa para desenvolvimento dos cereais, 4 cereais principais. Temos outro plano, que é Plana Pecuária, portanto, tudo que diga respeito à pecuária. E outro plano, que é o plano de pesca, Plana Pesca, desenvolvimento de pesca, durante esses 5 anos de mandato que temos agora. Outro setor importante que é a indústria, e sobretudo a indústria do processamento agrícola. Nós outros, todo mundo habla em agronegócio, agroprocessamento. Esse é o setor fundamental para nós outros. E depois temos necessidade, sim, de diversificar e não depender de petróleo e termos produtos acabados. Escutamos esta manhã também a pessoa que estava aqui à direita falar disso, que a maior parte dos países africanos exportam produtos em matéria-prima e não produtos acabados. Nós outros temos necessidade, sim, hoje. A diferença é essa. Temos necessidade que venha trabalhar com nós outros para desenvolver nossa capacidade e criar as cadenas de valor em todos os produtos agrícolas e outros. Nosso país tem, em todas as províncias, um polo de desenvolvimento industrial. Está ali a senhora, que é nossa diretora do Instituto de Desenvolvimento Industrial, com quem pode contactar também para dar uma explicação melhor de que são esses polos de desenvolvimento industrial. É importante. Outro setor importante é a energia, a Bonet falou bem. Nós estamos desenvolvendo, e esse é um plano do presidente, de nosso presidente, de diversificar a energia e passar para a energia renovável. Estamos fazendo passos muito importantes nesse sentido. Outra questão da água, sim, a água é importante. Angola tem muita água, mas a água não chega às casas da gente. Então, há todo esse processamento de água para que a água chegue a todo mundo facilmente, água potável. Outros setores da comunicação, e falamos também há pouco da ciência e tecnologia. São setores importantíssimos para nós outros, sem contar com o turismo. O setor de turismo, Angola é um país muito rico, belo, mas temos que desenvolver as infraestruturas para captar mais investimento em esse setor de turismo, que é muito importante para nós, é um cluster também de desenvolvimento de Angola. E o terceiro fator importante para nós outros é as exportações. Há um presidente brasileiro que, quando tomou posse, disse: nós outros ou exportamos ou morremos. E eu gosto de dizer isso também. Ou exportamos ou morremos. Não podemos continuar a importar sistematicamente todos os produtos alimentares e tudo. Então, temos que cambiar nossa estrutura econômica para passar a exportar. Angola, em 73, 74, se puderem conseguir abrir e ver os dados econômicos de Angola, nós tínhamos cerca de 60 produtos de exportação nesse período. E não era petróleo. O petróleo passou a ser o primeiro produto de exportação, não pela quantidade, mas em valor. Em 73, é o primeiro choque petrolífero. O preço subiu e o petróleo passou a ser o primeiro produto de exportação. Mas o primeiro produto de exportação real era café. Café, sisal, os diamantes, algodão, cotão, e depois
los minerales, ferro, hierro, mármol, granito, cuarzo, los productos de la do mar. Portanto, esses eram os produtos de exportação e é por isso que estamos aqui. Nós queremos voltar a ser um país pluriexportador e não depender solamente das exportações. Esse é o quadro macro e micro que nós queremos implementar em Angola. Pensamos que é fundamental transformar todas essas matérias-primas e não exportá-las tal e qual, como matéria-prima, mas transformá-las internamente, criar um processo de industrialização do nosso país para dar uma melhor vida à nossa população. Esse é o quadro que nós queremos. Muy bien, secretario, muchas gracias por la información. Ha sido muy completa. Pensaba también preguntarle, tenía aquí apuntado sobre esta política de diversificación, preguntarle cuáles son los sectores prioritarios, pero ya se ha adelantado y me lo ha dicho, o sea que me ahorro una de las preguntas que tenía previstas. Sí que en su descripción he visto que algunos de los desafíos que tienen por delante también podemos compartirlos. El tema de la educación, el tema de la formación profesional que ha dicho usted, o los estudios de grado medio. Nosotros somos un país muy curioso porque tenemos una de las tasas de desempleo más elevadas de la Unión Europea y además tenemos más de 100.000 puestos de trabajo vacantes porque las competencias que salen de nuestro sistema educativo a veces no coinciden con la demanda de empleo. Y mucho tiene que ver con los grados medios y con la formación profesional. En España tenemos un exceso de universitarios y un déficit de grados medios y de formación profesional, que es lo que necesitamos ahora, sobre todo para los puestos de carácter técnico que estamos necesitando para nuestro desarrollo económico posterior, ¿no? Y el resto de los sectores, después quizá los comentaremos un poco más en detalle. Sí que quería preguntarle sobre, como decíamos antes también en la mesa anterior, los niveles de inversión directa extranjera de un país tienen mucho que ver con el entorno de negocios y la seguridad jurídica. Desafortunadamente, Angola continúa figurando en posiciones alejadas de los puestos de cabeza en los rankings internacionales de doing business, de facilidad para hacer negocios. Y lo que quería es preguntarle al secretario de Estado qué tipo de medidas, qué tipo de reformas está poniendo en marcha el Gobierno, ya en su segundo mandato, que lleva 5 años en el Gobierno, para mejorar la estructura institucional, asegurar la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica, luchar contra la corrupción y, en definitiva, establecer un entorno de negocios que sea atractivo para la inversión extranjera. Sí, es interesante eso, mas yo a veces pregunto si ustedes alguna vez escucharon un proceso contra Angola a nivel internacional. Nosotros estamos independentes después de 1975, mesmo no setor petrolero, onde agora é importante, não há um processo judicial contra Angola em todos esses domínios. Não há. Isso é importante a gente tomar nota disso. Os processos internos, sim, de melhoria. É evidente, nós saímos de uma guerra onde a estrutura judicial e tudo isso era muito ligada ao setor político. Mas hoje nosso presidente definiu claramente a separação de poderes. E nós temos leis, e o nosso administrador Sala fez uma apresentação hoje sobre o doing business em Angola e a situação hoje é muito facilitada. As leis são recentes e são leis que, em termos de investimento, os investidores podem investir em Angola. Não tem necessidade de valor, porque antes era um valor, 1 milhão é obrigatório. Já não é isso, podem fazer inversões com o montante que quiserem e não é obrigatório também ter um parceiro angolenho para fazer isso. Portanto, isso modificou. E em termos de reformas fiscais também, os subsídios que tem, as facilidades que tem em termos de inversões, nós temos
3 zonas de inversión, zona A, zona B, zona C, y en función de cada zona onde vai invertir, tienen muitas facilidades. Depois poderem, não é o momento, mas nós outros podem contactar o Dr. Sala, que está aqui presente, que é administrador de nossa agência de inversões de Angola, de promoção, inversões e exportações de Angola, que poderá dar. Ele falou um bocado há pouco tempo na Sala África, onde explicou tudo isso. Pode entrar no site de IPEX e terem todos esses dados das possibilidades. Estamos trabalhando nesse sentido, o Ministério de Finanças também, sobretudo nas questões de fiscalidade, para reduzir ao máximo, para que os inversionistas tenham ambiente de negocio muy favorable, más favorable. Perfecto, pues ya saben, si alguno quiere conocer más detalles, dentro del stand de Angola pueden conseguir toda la información que necesiten. Una cosa más, aprovechando, secretario, que tiene usted también competencias sobre los temas de política comercial, siempre se ha hablado de que uno de los problemas que han tenido también los países africanos para desarrollarse es la falta de comercio intraafricano, es decir, las barreras que existen todavía para exportar bienes y servicios dentro de África, entre los propios países africanos, se ha convertido en un impedimento importante para el desarrollo agrícola e industrial y de servicios del continente. Tenemos la buena noticia de que hace pocos años se acordó poner en marcha la zona de libre cambio africana entre los países de África, que es un motivo de esperanza para poder desarrollar este comercio intraafricano que tan importante sería para apoyar el desarrollo económico de la región. Y le quería preguntar al secretario cómo va el proceso de implementación de la zona de libre cambio. Sí, esa cuestión es un sueño de los ancianos presidentes de África, Kwame Nkrumah, Senghor y otros, que tienen ese sueño de crear una zona libre comercial hasta tiempo. Mas los presidentes actuales dieron un paso decisivo. Entonces, la zona de comercio libre continental ya existe, algunos países ya están implementando. El proceso es normalmente que los países tienen que presentar un desmembramiento pautal, si se llama así esa terminología, de 95% por la pauta aduanera a cero, en 95% de los productos. Entonces, ese es un proceso que está en curso. Angola presentó ya ese documento ao secretariado da Zona de Comércio Livre Continental Africana. Eu vou partir hoje para Gaborone, onde vai se realizar em 11 e 12 a reunião de ministros do comércio da Zona de Comércio Livre Continental Africana, onde nós outros vamos apresentar esse nosso processo também aos parceiros. De facto, é um problema que existe há muito tempo. Foram criadas várias zonas de desenvolvimento regionais que não se cruzavam. A CDAO, SADC, ESA, COMESA, é uma panóplia de... Então, esse é o momento de criarmos uma só zona de comércio livre continental africana. Temos alguns problemas, sobretudo nas questões de regras de origem, por exemplo, sim, que é sempre o problema maior. Penso que aqui também havia esse problema com a União Europeia no princípio, as regras de origem. Mas estamos trabalhando para ultrapassar essa questão. Outro problema, sim, são as barreiras que existem, barreiras administrativas, aduaneiras e outras, para o trânsito, muitas vezes. O trânsito, um caminhão que vai da África do Sul a Angola, passa por Namíbia e tem que pagar direitos. A facilitação do comércio. Sim, então estamos, sim, Angola aderiu
al acuerdo de facilitación de comercio, es el último acuerdo que está en curso, y estamos trabajando con todos los otros países de la región. Ya asignamos un acuerdo de la zona tripartida, es SADC, la zona de África Austral, la zona de África Oriental y otra zona un poco que engloba un poco las dos, que es la COMESA. Entonces existe ese acuerdo tripartido, como se llama. Entonces Angola también es miembro de la CEAC, de la zona de comercio de África Central. Entonces estamos tentando reducir al máximo y unificar las posiciones de todas esas regiones. Y fue ese el enseñamiento que podemos tener, es que la zona de comercio libre continental africana, entonces, daqui a poco tiempo, no existirá más todas esas zonas regionales, mas haverá simplemente la zona de comercio libre continental africana, que está progresando bien. Algunos países ya están implementando. Y nosotros vamos llegar a... Es un proceso. Estupendo, porque el acceso a los mercados es fundamental para que avance en paralelo a la diversificación productiva de su país. Es un problema. Si produce nuevos bienes y servicios, tiene que tener mercados donde venderlos, ¿no? Yo hablo muchas veces con nuestros amigos y dicen, no, nosotros no podemos ser concurrentes unos con los otros, porque yo digo, bueno, no somos africanos, todo el mundo produce banana, por ejemplo, mandioca, la yuca, todo el mundo produce. ¿Cuál es la mejor? Yo voy a vender yuca ao Congo, y vamos a comprar a yuca de cuál es la mejor. Entonces tenemos muchos productos que son los mismos productos. Entonces, diversificar en banana es difícil. ¿Sí? Tenemos que crear complementariedades. Ese es un aspecto muy importante, complementariedad. Sí. Muy bien. Una cosa más, vamos a referirnos ya un poco más a España. Ahora que usted conoce bien nuestro país, porque ha venido varias veces, habla perfectamente español, como han visto todos ustedes. Y ahora quizá este viaje de Estado de los Reyes a Angola puede marcar el inicio de una nueva etapa, de una mayor proximidad entre las instituciones y también las empresas españolas y angoleñas. Yo querría decir que ¿qué potencial ve usted de desarrollo de las relaciones entre España y Angola? Yo creo que nos ha dado muchas pistas cuando ha citado cuestiones como agroindustria, agricultura, energía, agua, telecomunicaciones, todos sectores en los que España tenemos empresas también que son líderes mundiales en sus ámbitos de actuación, con lo que yo creo que el potencial está ahí, pero querría oír de usted ¿dónde cree que están las mayores posibilidades de colaboración económica y empresarial entre Angola y España? Eso, para mí, depende de los hombres. Depende de nosotros que estamos aquí, de todos los empresarios que están aquí. Depende de nós, porque las oportunidades son muchas. Angola está abierta a investimento extranjero. Y entonces tenemos que crear las relaciones institucionales que existen, que son buenas, y ahora reforzadas con la visita de los reyes a Angola. Como dice, primera vez que un rey va a Angola y es primera vez que un rey de España va al sur de África, de África subsahariana. Tanto eso es demostrativo del interés que España tiene por Angola y también es reciprocidad, porque el presidente angolano esteve también aquí en España para hacer esa visita y crear esa ligación. Tengo ecos de que el encuentro en Angola decorreu muy bien. Hay muchas empresas españolas que tienen interés en poder parcerias. Algunas ya existen, ya empresas españolas que están en Angola. Y es importante, a veces en estos encuentros, llamar a esas empresas que ya están en nuestros países africanos para decir cómo se pasa. Hoy de mañana fue bien la Cámara de Comercio de Tarragona, que explicó muy bien cuál es el proceso, la resiliencia que algunas veces es necesario mantener, porque a veces no es tan fácil
penetrar más. Nosotros tenemos instituciones, Angola tiene instituciones muy abiertas y favorables, como es nuestra agencia de promoción de importaciones y exportaciones de Angola. Tenemos fe de que en el próximo IMEX vamos a tener 60 empresas angoleñas aquí. Sí, sí. Sí, sí. Ojalá sea así. Muy bien, pues unas palabras yo creo muy alentadoras del secretario de Estado. Yo creo que tiene razón. Angola es un país amigo de España, en que yo creo que acoge a las empresas españolas con los brazos abiertos y hay muchas oportunidades mutuamente beneficiosas para las dos partes. El enseñanza. En todo tipo de sectores, de bienes y de servicios y de la economía angoleña. O sea que yo con esto casi, secretario, lo dejaría. Querría darle las gracias por sus palabras y por la información que ha ofrecido a las personas que nos acompañan y querría pedir un aplauso de la asistencia. Muy bien. Bueno, como les decía, también vamos a tratar, tenemos la suerte de contar con nosotros con don Florencio Papelo, que es consejero comercial de la Embajada de Mozambique en España desde hace un año, si no me equivoco. Sí. Y quería también darle la bienvenida a acompañarnos. Es curioso que hemos seleccionado dos países, los dos lusófonos y los dos con importantes recursos energéticos también. Ha sido un poco por casualidad, no porque hayamos buscado este criterio para seleccionar a nuestros invitados de esta tarde, pero de verdad que son dos países que yo creo que de los que vale la pena conocer un poco más. Mozambique es un país que tiene un número de habitantes muy parecido a Angola. Creo que están ustedes en 33 millones, Angola 31, o sea, el tamaño de población es parecido. Tiene un Producto Interior Bruto mucho menor, de algunos 15.000 millones de dólares, pero tiene unas enormes reservas de carbón y de gas que han sido descubiertas hace pocos años. Los intercambios que tenemos en España con Mozambique son escasos, son en torno a 200 o 300 millones de euros anuales. No están dominados por el sector energético, es decir, a pesar de la gran riqueza energética de Mozambique, no es lo que más comerciamos con Mozambique todavía. Creo que en el futuro será diferente la foto. Y el stock de inversión española en Mozambique está en alrededor de 180 millones de euros por los datos que he podido ver. Y tenemos alrededor de una docena de empresas españolas que están establecidas de manera permanente en el país. Ocurre un poco lo mismo que con Angola. Es un país con grandes recursos energéticos, de energías fósiles. La guerra de Ucrania ha cambiado un poco las pautas y las perspectivas de qué va a pasar en el futuro. En la Unión Europea y en Europa, en España, estamos buscando fuentes alternativas de suministro energético de energías fósiles y renovables, pero también, sobre todo, fósiles durante los próximos 20 o 30 años. Y resulta que Mozambique es un país con unas reservas, sobre todo de gas, enormes, que se han descubierto recientemente y cuyo gobierno está empezando a poner en marcha todo el procedimiento y toda la industria extractiva y exportadora de estas fuentes de energía. Y yo lo que quería preguntar al consejero es qué perspectivas de evolución de la economía de Mozambique nos puede contar a la vez, sobre todo también del entorno geoestratégico internacional en el que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias. Yo soy Florencio Papelo, el consejero económico comercial de Mozambique en la Embajada de Mozambique en España. Nuestras perspectivas macroeconómicas son muy buenas para los próximos años. Tal vez empezar diciendo que nosotros hasta el año 2019, antes de la pandemia, nosotros teníamos un crecimiento muy bueno de nuestra economía. Entonces, en la pandemia, la situación fue un poco mala para todos. Y anotes que este año nuestras perspectivas de crecimiento son de 5% del PIB.
¿Eso por qué? Porque nosotros ya empezamos la producción y exportación de gas do Rovuma. No teníamos empezado la producción de gas en otra provincia, pero era una cantidad pequeña, en Inhambane, el Panda, apenas para África do Sul. Ahora empezamos a exportar para Europa y para el resto del mundo, para China, Japón y otros países. Y pensamos que con eso nuestro desarrollo va a empezar de verdad. ¿Por qué nosotros pensamos que eso va a ser bueno? Porque, al contrario de muchos otros países africanos, Moçambique tiene una economía diversificada há muitos anos. Nosotros tenemos recursos como madeira, gamba, agricultura sobre todo, então um pouco de tudo. Por isso, em anos de crise, nós hemos resistido muito por causa de nossa diversificação de economia. Não dependemos de um produto apenas. Então, agora nossa estratégia é: vamos ter gás sim, mas não vamos depender do gás. Queremos usar os recursos, os rendimentos de gás para desenvolvimento de agricultura, por exemplo. Porque nós, por exemplo, produzimos muito produto, mas Moçambique consome muito arroz. Nossa produção anual é de 300.000 toneladas e o consumo, a necessidade real é de cerca de 600.000 toneladas. Então, há que buscar algum lugar esse déficit. Nós pensamos que podemos potenciar a agricultura para produzir mais e balancear esse déficit. Então, esses são retos para este ano e para os próximos anos. E pensamos que vamos lograr. Outra coisa é, nós temos muita aposta em energias renováveis. Como vocês sabem, Moçambique, a semelhança de Angola, tem muita água. Temos muito potencial para produzir energia. Nesse momento, nós exportamos energia para a África do Sul, para Botsuana, para Malawi, para muitos outros países ali vizinhos. Por quê? Porque nós produzimos a energia em Cahora Bassa, uma barragem muito grande, e pensamos que podemos produzir mais, porque estamos a construir outras barragens. Em África Austral, nós temos um lugar de excelência na produção de energia. E agora queremos também, nossa aposta é energias renováveis, a partir do sol, a partir de painéis solares. Há muitas centrais de produção de energia solar estão em construção. Agora temos duas, uma em Cabo Delgado e outra em Inhambane, e estão produzindo energia também. Por quê? Porque nós temos um programa chamado PRONAI. PRONAI é um programa de industrialização do país. E sabemos nós todos que sem energia não há industrialização. Então, por isso, nossa prioridade é mais energia, mais energia, mais energia. E mais, com o gás, nós sabemos que podemos produzir, por exemplo, fertilizantes. Porque em nossa Constituição está escrito que a agricultura é a melhor base de nosso desenvolvimento. Mas ainda há que fazer muito na agricultura. Então, também uma outra área que nós estamos agora começando com muita força. Há um programa chamado Sustenta, é um programa de agricultura que visa potenciar muitos agricultores para ser uma agricultura comercial e não apenas familiar. A partir da produção da agricultura, poderem produzir mais e mais para exportação. Então, assim é possível termos alimentos para exportação, para alimentos também para todo o povo. Então, nossos desafios são muitos. Temos muitos retos, mas estamos conscientes que vamos lograr, porque a base econômica agora está melhor que alguns anos passados. Prioridade, como ha dicho, energia, pero também agro ou indústria agroalimentaria. Essas são duas prioridades grandes. Há outras também, por exemplo, o turismo. Nós temos muito boas condições para o turismo, mas nós sabemos que também há que investir muito para ter um turismo apetecível. Por isso, há que trabalhar muito. Pero energia e indústria agroalimentária, pensamos que temos condições para começar. E já começamos.
Entonces, esa es la pequeña reseña que yo voy a hacer ahora. Estupendo, muchas gracias. Sí, como explicaba usted al principio, el proceso es diferente. Ustedes son un país que basó su estructura productiva no sobre los recursos energéticos, porque no sabían que los tenían, seguramente hace muchos años, y pudieron desarrollar un producto nacional, un producto interior bruto más diversificado, ¿no? Ahora que tienen los recursos del gas, que desde hace no tanto tiempo, tienen ustedes un desafío muy importante, que es el de intentar desarrollar ese sector y utilizar los recursos para poder desarrollar y diversificar el resto de la economía, con lo que la verdad es que es una ventaja respecto a otros países el que tengan ustedes estas circunstancias en un momento como el que estamos viviendo. El problema que teníamos también, y que espero que esté mejorando también, como comentaba antes al secretario de Estado, la inversión extranjera directa no depende tanto de lo activo que sea uno promocionándola como del entorno de negocios y la seguridad jurídica, ¿no? Sí. Y Mozambique sí que también está figurando en posiciones lejanas de los países con mejores condiciones en entorno de negocios y además con un nivel de riesgo clasificado con un nivel de riesgo elevado. Y esto se explica en buena medida también por la desgracia de casos de terrorismo que subsisten en una parte del país, en la zona de Cabo Delgado, en el norte, y que al final, pues, esta situación de inseguridad, que ya no es inseguridad jurídica, es inseguridad personal también en muchos casos, es algo que retrae a veces la inversión extranjera. Lo que quería preguntar al consejero es cómo están ustedes pudiendo avanzar. Es un tema muy complicado, muy difícil de resolver políticamente, socialmente, regionalmente, pero yo creo que es un desafío grande que el gobierno del presidente Nyusi está afrontando con decisión porque es absolutamente fundamental para el futuro del país. Bueno, sí, nosotros tenemos conciencia que la buena inversión, sobre todo inversión extranjera, precisa de seguridad. Seguridad jurídica, seguridad social, seguridad fiscal y mucha seguridad. Tal vez empezar diciendo que nós temos uma lei de inversiones que está muy claro cuáles los beneficios que la inversión extranjera tiene. No tenemos 3 regiones, hay los llamados zonas francas industriales, zonas económicas especiales y también zonas normales. Y cada región tiene beneficios especiales específicos. Bueno, Cabo Delgado, donde hay algunos sinales de terrorismo, es una región normal, no está dentro de las regiones específicas de desarrollo especial o industrial. Pero los indicadores macro sociales indican que es una zona también con mucha pobreza, comparativamente con las otras. Entonces, lo que nosotros hacemos, nuestro gobierno ha hecho, es cuando empezó el problema del terrorismo, que es un problema transnacional, eso no es un problema nacional, es un problema muy complejo. Nosotros hemos pedido apoyo de la Unión Europea, entonces, para que nos apoye a combater el terrorismo. La cosa buena es que el terrorismo allá está concentrado en una zona muy pequeña, entonces es posible controlar la situación. Miren que muy caricato es que el terrorismo está allá en la provincia donde hay las mejores reservas de gas. Esa es la situación. Por eso hay siempre una analogía entre por qué terrorismo allá donde tiene muchos recursos naturales. Ese es un problema que los políticos están intentando entender. Va a llevar algún tiempo para poder. Pero la cosa buena es que hay un control en ese momento porque nosotros tenemos apoyo de la Unión Europea, tenemos apoyo de la fuerza de SADC, incluyendo los hermanos de Angola y de África del Sur, para controlar esa situación de terrorismo. Y pensamos que la cosa va a mejorar.
nosotros temos um projeto muito grande da Total, da França, para também produção de gás. E esse projeto está agora um pouquinho parado. ¿Por quê? Porque os franceses han dicho, oye, se há aqui problemas de terrorismo, nós temos que parar um pouquinho. Pero esta semana eu tenho uma nova informação que este semestre, próximo trimestre, os franceses vão volver para começar o desenvolvimento do gás, do projeto de gás. Essas são boas notícias. Agora, isso é muito complicado de facto, porque nós, enquanto estamos a trabalhar para o desenvolvimento, então há também esse risco do terrorismo que está aí. Mas quero dar uma tranquilidade que o problema está sendo resolvido e muito bem resolvido. Muy bien, buenas noticias, consejero, y les deseamos el mayor éxito en la lucha contra el terrorismo en su país. Para terminar, le quería preguntar lo mismo que le preguntaba antes al secretario. Ya nos ha dicho usted cuáles son los principales sectores prioritarios para el gobierno en estos momentos, que especialmente es la energía y la industria agroalimentaria y la agricultura en general, ¿no? Eso mismo. Y querría decirle que usted, que conoce bien la estructura productiva española, las empresas españolas, porque vive aquí desde hace un año, ¿dónde o en qué sectores hay mayores probabilidades de colaboración empresarial entre las empresas españolas y las empresas de Mozambique? Sí, muchas gracias. Bom, nosotros sí empezamos nuestras relaciones comerciales y empresariales con España con más fuerza año pasado. Hay que informarlo que las relaciones entre Mozambique y España hay a 40 años, pero son relaciones para políticos y relaciones para desarrollo apenas. Y nosotros hemos cambiado la situación, la dirección, porque la diplomacia ahora es más diplomacia económica que diplomacia política. Entonces, ese es nuestro pensamiento. Entonces, nosotros queremos mucho el apoyo de empresas españolas, sobre todo porque nosotros conocemos lo potencial que empresas españolas tienen, por ejemplo, en la agricultura. El potencial que empresas españolas tienen la industria agroalimentaria. Lo potencial que las empresas españolas tienen, por ejemplo, producción de energía. Nós temos agora 2 empresas espanholas em Moçambique que trabalham na área de energia, sobretudo a eletrificação rural. Mas isso não é suficiente, porque nosso país é muito grande e muita zona rural não tem energia. Mas não temos energia. Queremos ter mais capacidade de poder levar energia para as zonas rurais. E isso é possível. Sabemos que o potencial das empresas espanholas pode servir muito bem para isso. Então, resumidamente, nós queremos muito empresas espanholas para a área de energia, sobretudo eletrificação. Queremos muito para a indústria agroalimentária e queremos também muito para a infraestrutura também. Porque o país é muito grande, é muito comprido, de norte para sul, e não há também muita infraestrutura, sobretudo para caminhar, que são as estradas. Sí. Então, há que também potenciar muito esta área de infraestrutura. Então, mas essa é uma direção. Eu queria falar que também há oportunidade para quase todos os setores que nós temos, porque Moçambique é um país em desenvolvimento, como ha dicho no início, e nós compreendemos que para nós lograrmos o desenvolvimento, há que ter parcerias com os países desenvolvidos como Espanha. E nós sabemos que há condições para as empresas espanholas ir a Moçambique. Como eu dizia, nós temos uma lei de inversões que protege a inversão estrangeira. Nós temos uma lei de câmbio e de exportação de capital. Quer dizer, qualquer empresa que trabalha, que tem muito rendimento, tem muito lucro, pode também levar para seu país, pode trazer para a Espanha. Isso é muito importante. Então, os riscos que haviam há alguns anos agora não há, sobretudo para inversões. A situação, por exemplo, mira que há 5 anos ou 3 anos para
empezar una empresa, para el registro de una empresa, la persona precisaba de una semana o un mes. Ahora, en 3 días es posible tener la certidumbre de una empresa. Esas son reformas que nuestro gobierno está haciendo para poder llevar la inversión extranjera. Entonces, no estamos creando facilidades para la inversión extranjera. La cuestión de visa, cómo el extranjero puede entrar en el país, esa es una otra también revisión de la legislación que nosotros hemos hecho. Hace meses el gobierno ha hecho eso, que cualquier persona, cualquier extranjero que quiera invertir en Mozambique, en algunos casos no precisa de visa. Llega allá a la frontera de Maputo, puede también tener su carimbo de visa. Eso, para pelo menos empezar las negociaciones. Entonces, eso es posible. Por tanto, hay una serie de reformas que el gobierno está haciendo para ayudar, para facilitar la inversión extranjera. Y quería más una vez reiterar que nosotros queremos mucho la inversión extranjera, en todas las áreas, pero sobre todo, y con más calidad en industria agroalimentaria, energía y servicios. Muchas gracias. Muy bien, consejero, pues muchas gracias. Ya con esto yo creo que vamos a terminar, nos faltan 4 minutos para llegar al final. Yo creo que ha sido un debate muy interesante. Después de oír a nuestros 2 panelistas, yo creo que salimos de esta reunión con una opinión más informada de la situación y las perspectivas de futuro y el potencial que tienen estos 2 países como socios comerciales y de inversiones para las empresas españolas. El objetivo de esta mesa era precisamente ese, el de ofrecerles mayor información e incentivar y estimular a las empresas españolas a tomar en consideración estos países para el desarrollo de su actividad internacional. Y por eso deseo terminar solamente dándole las gracias al secretario de Estado, dándole las gracias al consejero comercial por su tiempo y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias también. Muchas gracias.